Hola amigos, hoy voy a revisar este video que se llama Los cuatro jinetes, hora uno de dos discusiones con Richard Dawkins. Es una conversación que ocurrió el 30 de septiembre de 2007, hace unos 17 años. Estaban los señores Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y Christopher Hitchens. Y me parece que Christopher Hitchens y Daniel Dennett ya llegaron al fin de sus días. Entonces vamos a ver cómo envejeció este video después de 18 años. One of the things we've all met is the accusation that we are strident or arrogant or vitriolic or shrill. What do we think about that? Yeah, well, I'm amused by it because I went out of my way in my book to address reasonable religious people, and I flew the draft with groups of students who were deeply religious. And indeed, the first draft incurred some real anguish. And so I made adjustments. And it didn't do any good in the end because I still got hammered for being rude and aggressive. And I came to realize that it's a no-win situation. It's a mug's game. The religions have contrived to make it impossible to disagree with them critically without being rude. Without being rude. Me parece curioso, justo acabo de leer ayer uno de los diálogos de Sócrates cuando lo van a matar. Bueno, que está en el jurado, ¿no? Suena como algo similar, ¿no? Como que, ay, no sé por qué me están acusando de corromper a la juventud con mis ideas. Y aunque Sócrates se planteaba como una persona supuestamente humilde, también había arrogancia en él. O bueno, según lo que entendí, Sócrates decía que él no era ningún maestro y que por qué lo acusaban de enseñar cuando él enseñaba a través de las preguntas, ¿no? Entonces no es completamente auténtico. Y me parece que vamos a encontrar cosas muy similares a esto. Es una doble moral como diciendo, ellos no quieren aceptar mi manera de pensar y yo me escondo dentro de que soy muy open mind, pero a la vez también no soy capaz de admitir mis dogmas, porque también son dogmáticos ellos representan una especie de religión también, falsa religión que es el ateísmo. They sort of play the hurt feelings card at every opportunity, and you're faced with the choice of, well, am I going to be rude? Or am I going to articulate this criticism? I mean, am I going to articulate it, or am I just going to button my lip? Right. Well, that's what it is to trespass a taboo. I think we're all encountering the fact that religion is held off the table of rational criticism in some kind of formal way, even by, we're discovering, our fellow secularists and our fellow atheists. Just leave people to their own superstition, even if it's abject and causing harm. I don't look too... Ven, y uno de los problemas de enfocarnos en la forma en la que ellos lo ven es que acusan de dogmática a la religión cuando los dogmas no son particularmente de la religión. Los dogmas están en muchas áreas de la vida humana. Hay un hecho histórico que es la resurrección de Jesús, y Dios no se enoja porque esté sometida al debate. Por el contrario, ese es el punto clave del cristianismo, que tú te plantees de todas las formas posibles y críticas si la resurrección es un hecho histórico o no, y si vas a confiar en que Dios se hizo hombre a través de Cristo Jesús. La religión más expuesta es el cristianismo, y mi intención es venir como cristiano a comentar este video, ¿no? Yo no voy a defender las otras religiones. La cristiana sí. But if the charge of offensiveness in general is to be allowed in public discourse, then without self-pity, I think we should say that we too can be offended and insulted. I mean, I'm not just in disagreement when someone like Tariq Ramadan, accepted now at the high tables of Oxford University as a spokesman, says the most he'll demand when it comes to the stoning of women is a moratorium on it. I find that profoundly much more than annoying. Right, yeah. Insulting, not only insulting, but actually threatening. But you're not offended. You don't take any... I don't see you taking things personally. You're alarmed by the liabilities of certain ways of thinking, as in Ramadan's case. But he would say, or people like him would say, that if I doubt the historicity of the Prophet Muhammad, I've injured them in their deepest feelings.
Right. Well, I am, in fact, I think all people ought to be offended, at least in their deepest integrity, by, say, the religious proposition that without a supernatural celestial dictatorship, we wouldn't know right from wrong. That we only live by. But are you really offended by that? Doesn't it just seem wrong? No, I say only, Sam, that if the offensiveness charge is to be allowed in general and arbitrated by the media, then I think we're entitled to claim that much without being self-pitying or representing ourselves as an oppressed minority, which I think is an opposite danger, I would admit. I'd also... No sé exactamente a qué se refiere con lo de lapidación de mujeres. Me imagino que está hablando de una práctica de musulmanes. Creo que el debate no queda zanjado dependiendo de la opinión pública. Depende de que Cristo es Dios hecho hombre. Y Dios dejó zanjado ese debate cuando dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? No solo habla de piedras físicas, también puede hablar de calumnias o comentarios o simplemente agresiones verbales que trascienden a si se trata de unos medios o de un individuo. Me imagino que él hablaba de un mundo 2007 comparado con ahora, pues nada que ver, porque las redes sociales han permitido que cualquier persona comente lo que le dé la gana, poniendo comentarios que no tienen nada que ver con la conversación para agredir desde cuentas anónimas. That I agree with Daniel that there's no way in which the charge against us can be completely avoided, because what we say does offend the very core of any serious religious person at any rate. If we deny the divinity of Jesus, for example, that many people will be terrifically shocked and possibly hurt. It's just too bad. No, de hecho es más escandaloso el cristianismo que lo que ellos digan. Que Dios se hizo hombre o que existe un hombre que perdone pecados es escandaloso. Más bien se entiende que su respuesta sea agresiva y violenta. Pues había gente que hasta fue llevada al martirio por eso. Sería como lógico que hubiera enemigos de Dios. Pero pues a cada persona le llega su día, ¿no? O sea, ningún humano vive para siempre. Nadie puede sostener sus ideas por siempre porque al final llega la muerte. Entonces tú puedes estar atrapado en tu convicción el tiempo que tú quieras, pero sobre todo en este tema religioso que habla de la vida después de la muerte, que es lo que sigue, cuáles serían los siguientes pasos. Nosotros en el cristianismo pensamos que somos invitados a formar parte de una ciudad celestial con Cristo. Entonces, si tú te vuelves enemigo de Cristo, pues en algún momento le vas a tener que rendir cuentas a Él. I'm fascinated by the contrast between the amount of offence that's taken by religion and the amount of offence that people take against really anything else, like your artistic taste, your taste in music, your taste in art, your politics. You can be not exactly as rude as you like, but you can be far, far more rude about such things. And I'd quite like to try to quantify that, to actually do research about it, actually test people with statements about their favourite football team or their favourite piece of music or something, and see how far you can go before they take offence, compared to, is there anything else, apart from, say, how ugly your face is, that gives such... Or your husband's or wife's or girlfriend. Yes. Well, it's interesting you say that. Pero es que ellos mismos están ofendidos por Cristo. En realidad las otras religiones se comparan ante Cristo. Por eso decimos, si la práctica de judíos o de musulmanes son de esta forma por sus tradiciones, las comparamos con la libertad que nos da Cristo, ¿no? O las comparamos con el hecho de que Dios se hizo hombre y que sabe perfectamente cómo juzgarnos, sabe perfectamente lo que se sienten las tentaciones, el deseo desordenado porque estuvo en un cuerpo, pero Él no se dejó llevar por las tentaciones. Entonces, Él sí nos puede juzgar de forma legítima. I regularly debate with the charitable man called John Donoghue of the Catholic Defence League, and he actually is righteously upset by certain trends in modern art, which tend to draw attention to themselves by blasphemy. For example, Serrano's Piss Christ, or the elephant down on the Virgin, and so. And indeed, I think it's quite important that we share with Sophocles and other pre-monotheists a revulsion to desecration or to profanity. That we don't want to see churches desecrated or religious icons trashed and so forth. Yes. We share an admiration for at least some of the aesthetic achievements of religion. Right.
yo voy a introducir un concepto a esta conversación que no es nuevo, que tiene que ver con que cada ser humano es un santuario del Espíritu Santo, lo cual trasciende a pensar que un edificio puede ser profanado, pues más bien la profanidad está al minimizar a otro ser humano, que si tú eres una persona altiva de corazón, pienses que eres mejor que los demás. Entonces, en ese sentido, se vuelve más amplia la concepción de qué es profanar. I think this whole notion of I think our criticism is actually more barbed than that, in the sense that we are offending people, but we're also telling them that they're wrong to be offended. I mean, physicists aren't offended when their view of physics is disproved or challenged. I mean, this is just not the way rational minds operate when they're really trying to get at what's true in the world. And religions purport to be representing reality, and yet there's this peevish and tribal and ultimately dangerous reflexive response to having these ideas challenged. I think Pero ahí es donde veo que es la doble moral. ¿Por qué se sienten ofendidos de tener una respuesta? ¿No? Digo, está bien señalar que no está bien estar ofendidos. O sea, ellos mismos están ofendidos. Y no por la respuesta. Están principalmente ofendidos que haya testigos del escándalo de Cristo. We're pointing to the total liability of that. Well, and two, there's no polite way to say to somebody, you've wasted your life. Do you realize you've wasted your life? Do you realize that you've just devoted all your efforts and all your goods to the glorification of something which is just a myth? Pero la misma pregunta se les puede hacer a ellos, ¿no? Yo como los estoy viendo como 4 ciegos, de los cuales 2 ya no están. Entonces ya el tiempo ya le cobró factura a 2 de ellos. Y los otros 2 seguramente siguen perdiendo su tiempo en una estafa que es el ateísmo. 4 años después de esta conversación, Thomas Nagel saca su ensayo de la mente y cosmos, donde siendo un ateo, él destruye el ateísmo. Es tan escandaloso ese ensayo que no le quieren prestar atención porque el ateísmo se basa en un recalcitrante materialismo. 4 años después queda totalmente superado este tema de que fuera racional ser materialista. Thomas Nagel escribe en los 70s un ensayo que se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? Pero unos 20 o 30 años antes de eso, C.S. Lewis escribe su obra Mero Cristianismo, donde sugiere que todos los humanos sabemos acerca de la ley moral porque sabemos lo que se siente ser humano, pero no sabemos qué se siente ser un perro o un animal. Llevan ellos décadas lucrando con una doctrina falsa que es el ateísmo y que es racionalmente insostenible. Entonces tampoco es que te debes sentir ofendido porque también te abran los ojos respecto a eso. Ahí es donde creo que todos podríamos asumir esta postura de Sócrates de decir, es que solo te estoy abriendo los ojos a la verdad, aunque en realidad no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Ellos se basan en una convicción de que el mundo es lo que vemos físicamente y que no hay nada trascendente en ese tiempo. Sin embargo, ya una vez que le das como racionalidad a la situación, pues es obvio que tampoco te puedes quedar atrapado ahí. Sería más racional la postura que toma Thomas Nagel de decir, en realidad solo soy ateo por mi convicción, porque no me conviene personalmente, pero no hay sustento para mantenerme siendo ateo. Al menos racional no. O sea, el único sustento podría ser que es una convicción tuya o que es un tema político o que te pagan dinero por mantenerte así. I used to have this when I was younger in arguments with the members of the Communist Party. They sort of knew that it was all up with the Soviet Union. Many of them had suffered a lot and sacrificed a great deal and struggled, manfully to keep what they thought was the great ideal alive. Their mainspring had broken, but they couldn't give it up because it would involve a similar concession. Right. But that certainly, if anyone said to me, how could you say that to them about the Soviet Union? Didn't you know you were going to really make them cry and hurt their feelings? I said, don't be ridiculous.
Don't be absurd. But it's I find it, in many cases, almost an exactly analogous argument. When people tell me, Qué interesante menciona de lo de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo le haces ver a una persona que está siendo engañada por una falsa doctrina? Y si realmente son importantes esos sentimientos de despertar, ¿no? and what's particularly amusing to me, finally, at first it infuriated me, but now I'm amused, is they've managed to enlist legions of non-religious people who take offense on their behalf. And how? In fact, Yes. the most vicious reviews of my book have been by people who are not themselves religious, but they're terribly afraid of hurting the feelings of the people that are religious, and they chastise me worse than anybody Exactly who's my actually experience. religious. Exactly my experience. El problema es que los que se dicen que son muy abiertos terminan siendo muy dogmáticos. Para mí es uno de los peligros del ateísmo, de hecho. Las personas que son ateas son muy agresivas y violentas cuando sus dogmas quedan en entredicho. Y una de las razones por las que son violentas es que no tienen moral objetiva. Ellos mismos se han creado sus propios... Bueno, ni siquiera se los pueden crear porque no tienen esa creatividad, ¿no? Los toman del cristianismo como ciertos valores sin Cristo y son los que tratan de imponerles a los demás, ¿no? Como por ejemplo ese tema de su ascetismo, de que pueden vivir mejor sin alcohol, ¿no? Entonces se lo tratan de imponer a todos, lo de ser abstemios, ¿no? O la persona que te dice, ¿ya viste que lo mejor de la vida es el CrossFit? Y se lo empiezan a imponer a todo el mundo. Cristo nos dice que amemos a los demás como Él nos ama. Y como nosotros somos pecadores y no merecemos el amor de Dios, pues Él nos enseña que debemos amar a gente aunque no lo merezca. Y eso hace totalmente diferencia en cómo tratamos a los demás. O sea, yo creo que aquí hay un problema como de generalizar a todas las personas religiosas de que sus respuestas a ciertas declaraciones sean necesariamente ofensivas, porque Cristo nos enseñó a poner la otra mejilla, por ejemplo, ¿no? Cristo, nosotros lo vemos como Dios, y al enseñarnos a conducir o tratar al prójimo, o por ejemplo ir la milla extra y este tipo de valores, pues son muy diferentes a cómo reaccionaría alguien del Islam o alguien del judaísmo si le dijera las mismas cosas. Y te digo, los mismos ateos, así, en mi experiencia, son de la gente más agresiva, porque como no tienen muy claro a quién le rinden cuentas, creen que pueden contestar de formas violentas o agresivas. I think maybe all three of you. There's something about... I still use words like spiritual and mystical without furrowing my brow too much, and I mean, to the consternation of many atheists. I think there is a range of experience that is rare and that is only talked about without obvious qualms in religious discourse. And because it's only talked about in religious discourse, it is just riddled with superstition, and it's used to cash out various metaphysical schemes, which it can't reasonably do. But clearly people have extraordinary experiences, whether they have them on LSD, or they have them because they were alone in a cave for a year, or they have them because they just happen to have the neurology that is particularly labile, that allows for it. But people have self-transcending experiences, and people have the best day of their life where everything seemed, they seemed at one with nature. Sure. And for that, because religion seems to be the only game in town in talking about those experiences and dignifying them, that's one reason why I think it seems to be taboo to criticize it, because you're talking about the most important moments in people's lives and trashing them, at least from their view. Well, I don't have to agree with you, Sam, in order to say that it's a very good thing you're saying that sort of thing, because it shows that, as you say, religion is not the only game in town when it comes to being spiritual. It's like it's a good idea to have somebody from the political right. Ven, o sea, es inevitable hablar del tema espiritual, le quieren llamar metafísico algunos. En el cristianismo decimos que los humanos somos un espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo, que no estamos sometidos nada más al tema físico. A través del cuerpo físico interactuamos con el mundo físico, y no es menos importante que los cielos, ¿no? Que es donde nosotros ubicamos tanto el alma como el lado espiritual. Ahora, Dios, que es un ser trascendental,
pues nosotros tenemos contacto con él a través del espíritu. Pero no significa que, por ejemplo, las abstracciones matemáticas tengan átomos. Entonces, nosotros tenemos en el cristianismo una concepción de el ser humano, pues lógica. O sea, el tema es que le llamen nada más natural. Para mí sería natural, ¿no? Pero ellos dicen, no, lo natural es nada más la miopía del reduccionismo materialista. Y entonces, pues claro que así como en el mundo material existen compartimentos de la vida, o sea, no todo el tiempo estás en el bosque, también vas a la ciudad, pues también es lógico que en el mundo del alma haya diferentes compartimentos. Es así que hay ideologías, ¿no? Dios pone frente a ti el bien y el mal para que escojas. No es como que Dios te vaya a quitar la libertad de escoger, aunque ahí ya hay una plática acerca del libre albedrío, ¿verdad? Pero básicamente es lo que entendemos en la Biblia. Dice, yo pongo frente a ti el bien y el mal, escoge el bien para que vivas. Y cada persona va a escoger qué cosas va a alimentar a su mente y si quiere estar... Al final tienes que escoger si quieres estar con Dios o no. Ahora, es 2007 en ese entonces. Ahora en 2025, pues cada vez tenemos menos excusas de no haber sabido. O sea, al menos las personas que seguimos aquí en la Tierra ya tenemos acceso todos a una Biblia, a una aplicación con nuestro celular. Miles de millones de personas hoy tienen hiperconexión a redes sociales. Podemos ver videos acerca de cualquier tema importante y sigue siendo muy relevante el cristianismo. De hecho, hasta está en crecimiento cuando el secularismo parece que se estancó después de estos más de 15 años. Who is an atheist, because otherwise there's a confusion of values which doesn't help us, and it's much better to have this diversity in other areas. I mean, I think I sort of do agree with you, but even if I didn't, I think it was valuable to have that. Right. If one could make one change, and only one, mine would be to distinguish the numinous from the supernatural. Yes. Right. You had a marvelous quotation from Francis Collins, the genome pioneer, who said, while mountaineering one day, he was so overcome by the landscape, and then went down on his knees and accepted Jesus Christ. A complete non sequitur. It's never even been suggested that Jesus Christ created that landscape. Right. A frozen waterfall in three streams. Three parts. Which would be the mind of the Trinity. Well, yeah, absolutely. We're all triune in one way or another. We're programmed for that. That's very clear. ¿Ven? Claro que entendemos el tema de la triunidad. Pues no es que no se siguiera el argumento, lo que pasa es que no están considerando que la vida humana tiene historia, pues que no todo es este momento, sino puedes conectar en tu espíritu cosas que has estado experimentando en el pasado. Probablemente estando ahí recordó sus clases de escuela dominical, no sé exactamente qué habrá pasado por la mente de la persona. ¿Ven? Entonces ese es el problema que yo tengo pues me parece es una enfermedad la que tienen los que se llaman ateos. Y la enfermedad es la de soberbia, ¿no? Que tu soberbia no te permita considerar otras variantes porque todo lo quieres según tú meter a una especie de algoritmo cuantitativo, ¿no? Entonces, donde pones estos argumentos, pero si no metes toda la información dentro del algoritmo, pues siempre va a estar sesgado. Me parece incompleto que no tome en cuenta toda la riqueza que implica la vida humana. It's a sad fact that people, in a sense, won't trust their own valuing of their numinous experiences. They think it isn't really as good as it seems unless it's from God, unless it's some kind of a proof of religion. No, it's just as wonderful as it seems. It's just as important. It is the best moment in your life. And it's the moment when you forget yourself and become better than you ever thought you could be in some way, and see in all humbleness the wonderfulness of nature. That's it, and that's wonderful. But it doesn't add anything to say, golly, that has to have been given to me by somebody even more wonderful. Creo que muchos de los que se llaman ateos son panteístas. Si se fijan cómo él habla de la naturaleza como una explicación de algo lógico,
es porque le atribuyen divinidad a las cosas creadas. Nosotros hablamos de un ser trascendente a las cosas creadas. Decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que además es un ser que no aprende, es un ser que ya lo sabe todo y que es eterno. Pero en su eternidad él decide interactuar con el ser humano. La forma más evidente es Cristo, ¿no? Cristo Jesús, que se mete a la historia, nace como un pequeño bebé y luego, después de 30 años, de haber dado un ministerio de unos 2-3 años, enseñanzas de todo tipo, y haber hecho declaraciones de que Él es la luz del mundo o que Él es el camino, la verdad y la vida. Luego es crucificado, luego sepultado, y al tercer día se levanta de entre los muertos, y luego durante 7 semanas convive con sus alumnos antes de ser exaltado. Y dice que nos promete un ayudador, el Espíritu Santo. Entonces, si eso es una realidad, ¿por qué sería extraño lo luminoso? ¿Y por qué lo luminoso no podría venir de lo sobrenatural? Me parece incluso dogmático atribuir a la naturaleza cuestiones que tienen que ver con el Espíritu Santo. Si todo lo que dije es verdad, entonces es la real realidad del Espíritu Santo. Hijacked, hasn't it? But it's also, I'm afraid, I think it's a deformity or shortcoming in the human personality, frankly, because the religion keeps stressing how humble it is and how meek it is and how accepting and almost to the point of self-abnegation it is. But actually it makes extraordinarily arrogant claims for these men. It says that I suddenly realized that the universe was all about me. Yeah. Yes. And felt terrifically humble about it. Come on, we can laugh people out of that, I believe. Right. Yeah. Also, Yes, and I think indeed we must. should. I am so tired. O sea, ellos primero critican la humildad de las personas que creen en Dios y luego hacen comentarios arrogantes de reírse acerca de ellos, cuando en realidad solo se están riendo de sí mismos porque están ciegos, ¿no? Es como 4 ciegos que se ríen entre sí de que haya gente que vea. ¿Cómo es posible que haya alguien que vea? Ja, 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 ja. Me está hablando de unos colores, azul, verde. Pues no sé qué es eso, pero claramente todos somos ciegos, ¿verdad? ¿Que eres ciego? Sí, y tú también, y tú. Los 4 están riéndose de gente que ve. This is the point I think we should return to, this notion of the arrogance of science. Oh, because there's no discourse which enforces humility more rigorously. I mean, scientists, in my experience, are the first people to say they don't know. I mean, if you get a scientist to start talking off his area of specialization, he or she immediately starts hedging his bet, saying, I'm sure there's someone in the room who knows more about this than me, and of course, all the data's not in. I mean, this is the mode of discourse in which we are most candid about the scope of our ignorance. Well, actually, Debería acercarse a la religión con humildad, aunque él sea escéptico, ¿no? Ahora, el escepticismo no es un valor nada más de ateos. Los que creemos en Cristo también somos escépticos. Tomás era escéptico, decía, hasta que no vea las manos de Cristo y la herida en el costado, no voy a creer. O sea, Dios no se molesta de que seas escéptico. Si Cristo no se molesta de que seamos escépticos, ¿por qué los seguidores nos molestaríamos? Ahora, también, por ejemplo, Isaac Newton era creyente. Y muchísima gente que es científica cree en Cristo en muchas áreas de la vida, ¿no? Tampoco es que haya un dominio de que para aceptar el conocimiento científico tienes que abandonar a Cristo. Muchas de las cosas que creemos que sabemos acerca de la ciencia son conjeturas y las abrazamos con humildad, sabiendo que pueden estar equivocadas porque somos seres humanos. Pero igual en el tema de Cristo podemos acercarnos con escepticismo para examinar las evidencias con humildad y con sinceridad. Y al menos en mi experiencia yo no me he encontrado una mejor explicación a las cosas que veo que el hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos. Y no lo estoy diciendo como un mantra, aunque ya parece, ¿verdad? Porque tantos videos y tanta participación. Yes, they should. The thing about religious people is that they recite the Nicene Creed every week, which says precisely what they believe. There are 3 gods, not one. The Virgin Mary, Jesus died, went
to the, what was bound for 3 days and then came up again. Yeah. I mean, Yes. in precise detail. And yet they have the gall to accuse us of being overconfident and not knowing what it is to doubt. And I don't think Y vean cómo hace como generalizaciones y hace acusaciones gratuitas a todos. Cuando muchas de las cosas que decimos como credos son para que no se nos olvide detalles importantes. ever let themselves contemplate the question which I think scientists ask themselves all the time: what if I'm wrong? Yeah. What if I'm wrong? I mean, it's just not part of their repertoire. Actually, would you mind if I disagree with you about that? I mean, a lot of the talk that makes religious people harm. Bueno, y la otra implicación es, ¿qué pasaría si todo esto en realidad es verdad? Esa sería la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tal? O sí, claro, ¿qué pasaría si me estoy equivocado? Pero esto sobre lo que yo tengo fe, ¿qué pasaría si es verdad? ¿No? O sea, una cosa es ir a la misa los domingos y escuchar, pero ¿qué pasaría si tuvieras unos lentes para ver exactamente el momento en que la tumba se abrió y sale el cuerpo de Cristo resucitado? ¿Cómo cambiaría tu forma de pensar al darte cuenta que efectivamente cada momento de tu vida está siendo registrado y le vas a dar cuentas a Cristo de eso? Would you mind if I disagree with you about that? I mean, a lot of the talk that makes religious people hard to, not hard to beat, but hard to argue with, is precisely that they'll say they're in a permanent crisis of faith. There is indeed a prayer, Lord, I believe, help thou my unbelief. Graham Greene says the great thing about being a Catholic was that it was a challenge to his unbelief. A lot of people live by keeping two sets of books. In fact, Yes. it's my impression. There is that. It's my impression, in fact, that a majority of the people I know who call themselves believers or people of faith do that all the time. I wouldn't say it was schizophrenia. That would be rude. But they're quite aware of the implausibility of what they say. They don't act on it with. Aparte, no solo sería grosero decirles esquizofrénicos, sino que sería falso. No sería la verdad, porque dudo que este señor esté haciéndoles test psicológicos a las personas. O sea, está como diagnosticando a alguien por una situación que sale de su campo, ¿no? Tendrías que ser profesional para diagnosticar a una persona con algo así, ¿no? Well, that's interesting then. And so when they are reciting the creed with its total sort of apparent conviction, is this a kind of mantra which is forcing themselves to overcome doubt by saying, yes, I do believe, because Sure, really I and- don't. and- Yeah. And of course, like the others, like the secular counterparts, they're glad other people believe it. It's an affirmation they wouldn't Yes. want other people not Yes. to be making. Well, also there, Hay cosas que nosotros aceptamos. Hay un credo aquí en el primer capítulo de Colosenses, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ese es el Colosenses capítulo 1. Y luego en Filipenses capítulo 1 también dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así podemos encontrar varios credos en las cartas de Pablo, pero estos credos son como
reflexiones que hizo la iglesia primitiva después del hecho de Jesús y que son pues aseveraciones, axiomas, ¿no? Aseveraciones de la verdad que como son verdad pueden ser examinadas y puestas a prueba constantemente y no todo el mundo tiene tiempo para hacer eso. Entonces, para tener una vida práctica, mucha gente acepta estos credos y simplemente vive con ellos. Pero no deberías minimizar a una persona solo porque quizás prefiera dedicarle tiempo a educar a sus hijos o a ir a la fábrica, a trabajar y confiar en que Cristo efectivamente hizo esto. Ahora, para eso existe la gente que sí tiene tiempo y que puede dedicarlo para examinar esto y confías, dices, mira, esta persona es digna de confianza porque, aunque sé que todos los humanos somos pecadores, se dedicó a testificar de la verdad. No sé qué tendría de malo eso. Yo creo que hasta hay como una especie de superioridad intelectual. Bueno, al menos, no que ellos sean superiores intelectualmente. Les digo que son como 4 ciegos, ¿verdad? Que están burlándose de los que pueden ver. Es una forma de ver esta conversación. O sea, vean cómo se escuchan 4 ciegos arrogantes riéndose de gente que sí puede ver. But they like the idea that it can't be demonstrated, because then there'd be nothing to be faithful about. Right. That's the point of faith. Yeah. If everyone had seen the resurrection, and we all knew that we'd been saved by it, so, well, then we would be living in an unalterable system of belief, and it would have to be policed. Right. Well, and it would actually be, those of us who don't believe in it are very glad it's not true, because we think it would be horrible. Those who do believe it don't want it to be absolutely proven so there can't be any doubt about it, because then there's no wrestling with conscience, there are no dark nights of the soul. It was revealed. Pero es que sería imposible que todos los seres humanos viéramos la tumba, ¿no? Simplemente en esta realidad, ¿cómo podrías alinear a tantas personas frente a la tumba para que vieran la resurrección? Sería físicamente imposible reunir. Si ahorita somos 8,000 millones, ¿cómo reunirías a 100,000 millones de personas en torno a una tumba para que todos la viéramos? Tendría que haber una forma de transmisión y tendría que haber una forma de testimonio y que atravesara el tiempo, porque no todos los humanos estamos vivos en el momento de Cristo, ni todos vivimos en esa zona de Jerusalén. Entonces tendríamos que confiar en que hay gente que transmite el testimonio de forma verídica. Y luego, ¿cómo le haríamos para que se transmita de generación en generación? I didn't expect Mother Teresa to come out as an atheist. Yes. But reading her letters, which I now have, it's rather interesting. She writes, I can't bring myself to believe any of this. She tells all her confessors, all her superiors, I can't hear a voice, I can't feel a presence, even in the Mass, even in the sacraments, no small thing. And they write back to her saying, that's good. Right. That's great, you're suffering. It gives you a share in the crucifixion. It makes you part of Calvary. Yeah. You can't beat an argument like that. Right. The less you believe it, the more you're an illustration. The more you prove it's true. Yeah. Yes, and the struggle, the dark night of the soul is the proof in itself. Yeah. So we just have to realize that these really are non-overlapping magisteria. We can't hope to argue with a mentality of this kind. Well, we can do just what you're doing now, and that is, we can say, look at this interesting bag of tricks that have evolved. Notice that they're circular, that they're self-sustaining, that they don't have any, that they could be about anything, and then you don't argue with them. You simply point out that these are not valid ways of thinking about anything, because you could use the very same tricks to sustain something which was manifestly fraudulent. And in fact, what fascinates me is that a lot of the tricks they have their counterparts with con artists. They use the very same forms of non-argument, the very same non sequiturs, and they make, for instance, a virtue out of trust. And as soon as you start exhibiting any suspicion of the con man he gets all hurt on you and plays the hurt feelings card and reminds you how wonderful taking it on faith is, and how I mean, there aren't any new tricks. These tricks have evolved over. And one could add the production of bogus special effects as well. Bueno, yo la verdad es que soy un ignorante en el tema de la Madre Teresa. No sabía que ella se consideraba atea.
Yo creo que por encima de todas las cosas tiene que haber un tema de sinceridad. Y lo opuesto a la sinceridad es la hipocresía. Y la hipocresía no solo juega para las personas que confiesan ser ateas, sino también para las personas que confiesan ser creyentes, ¿no? Hay muchas personas que dicen que van a la iglesia, que llevan años, y que incluso son pastores, pero que ya no creen en Cristo, porque no viven conforme a los valores de cristianos, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no puedo creer, pero no tengo otra opción porque esto es lo que parece verdadero. Entonces, parece difícil que nosotros podamos decir esta persona es cristiana o esta persona no es cristiana, porque para empezar no sabemos exactamente lo que pasa en el corazón de la persona. Solo podemos confiar en sus manifestaciones, que está siendo honesta, ¿no? Tiene que ver con el tema político, sí, porque hay conflicto. Pero una persona puede incluso bautizarse, tener cena del Señor, como Judas, y al final traicionar a Cristo, entregarlo y venderlo por unas monedas de plata. Y el único que podría decir al final de tu carrera si eres cristiano no es Cristo. Yo podría estar haciendo estos videos y en los últimos años de mi vida decir todo esto fue un engaño y apostatar y abandonar a Cristo, y entonces en realidad nunca fui cristiano. O como los típicos que dicen que se van a arrepentir el último día, el último momento, pero después de haber vivido una vida de desenfreno. El único que puede juzgar esa situación verdaderamente es Cristo. O sea, ¿tú crees que engañas a Cristo al hacer ese juego? Entonces yo no podría decir si fue atea o fue cristiana la Madre Teresa de Calcuta, y no por juzgar cada una de sus acciones, ¿no? De haber ido a tal lugar y mostrar compasión. Mucha gente que no cree en Cristo puede mostrar valores cristianos porque es un ser humano. Ven, como que me parece que esto poco a poco se empieza a convertir en una cuestión de partido político, y menos de convicciones o de búsqueda sincera de la verdad. Yeah, one of the things that completely convicts religion of being fraudulent, the belief in the miraculous. The same people will say, well, Einstein felt a spiritual force in the universe, when he said the whole point about it is there are no miracles. There are no changes in the natural order. That's the miraculous thing. They're completely cynical about claiming him. Well, the other thing worth pointing out almost the same breath is that Este C.S. Lewis tiene un ensayo que se llama Los Milagros, y él explica que dado que Cristo se encarnó, esa es la mayor explicación de un milagro, porque es Dios metiéndose a la historia humana. Entonces, y bueno, Cristo se encarnó porque sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, dada esta realidad, no sería extraño que Dios participara dentro de la tierra, desde los cielos, ¿no? Entonces, pues más bien una de las formas de entenderlos, o sea, al menos los cristianos no nos cuestionamos el tema de los milagros, pero sí nos podemos cuestionar cómo es que ocurrió ese milagro. Claro que sí. Y no creo que Dios se ofenda que examinemos o tratemos de entender cómo ocurrió la encarnación, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que la encarnación ocurrió? Por la resurrección. Si Cristo se levantó de entre los muertos, significa que es Dios, ¿no? Si es el Mesías, significa que cumplió con todo lo que había estado escrito acerca de él. Y así es como podríamos trazar el tema de su concepción, por ejemplo, ¿no? Que nació de una virgen. Pues eso abre toda una puerta para investigar acerca de genética, por ejemplo, ¿no? Every religious person feels the same criticism of other people's faith that we do as atheists. I mean, they reject the pseudo-miracles and the pseudo-claims to certainty of others. And they see the confidence tricks in other people's faith. And they see it rather readily. You know, every Christian knows the Quran can't be the perfect word of the creator of the universe, and anyone who thinks it is hasn't read it closely enough, and it's just in this hermetically sealed discourse that isn't really being self-critical. And I think we're on very strong, we make a very strong case when we point that out, and point out also that whatever people are experiencing in church or in prayer, no matter how positive, the fact that Buddhists and Hindus and Muslims and Christians are all experiencing it,
proves that it can't be a matter of the divinity of Jesus or the unique sanctity of the Quran, or because there's 17 different ways of getting there. Yeah. By the way, on that, a tiny point, it's not. Bueno, lo que eso prueba es que somos un espíritu que vive en un alma que vive en un cuerpo. Y también probaría que existe el reino de lo sobrenatural. O sea, si todos los humanos sabemos lo que se siente ser humano, significa que está ahí. Porque no todo el mundo trae una agenda de engañar a otras personas. To intellectuals generally, but will say something totally different to a congregation. They'll talk about miracles, they'll talk about... Well, they won't talk to a congregation. Well, and archbishops will. Yes, but when the sophisticated theologians try to talk to the preachers won't have any of it. Well, that's true. I mean, you got to realize that sophisticated theology is like stamp collecting. It's a very specialized thing, and only a few people do it. And a negligible influence. They take in their own laundry, and they get all excited about some very arcane details, and their own religions pay almost no attention to what they're saying. A little bit of it does, of course, filter in, but it always gets beefed up again for general consumption, because what they say in their writings, at least from my experience, is eye-glazing, mind-twisting, very subtle things which have no particular bearing on life. Oh, no, I'm... Pero justo esa es la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. O sea, el cristianismo se basa en un hecho histórico, que es la resurrección de Cristo, y genera una sola doctrina, que es que hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. O sea, que Dios se encarnó y que nos extiende su favor a todos. Lo que quiero decir es que no es menos cristiano los primeros que atestiguaron la vida de Jesús que nosotros, que tenemos todo un bagaje de doctrinas o de interpretaciones filosóficas, porque al final es una religión práctica el cristianismo que se basa en este hecho histórico. La resurrección de Cristo implica que hay un juez que va a juzgarte moralmente ante cualquier circunstancia que hayas tomado, que tiene registro de todo y conoce las intenciones por las que lo hiciste de antemano. Ni siquiera tendrías tú que explicarle nada. No necesitabas ni las cartas de Pablo, ni necesitabas los evangelios para ser un cristiano. O sea, los testimonios nos dicen que Cristo instituyó lo de celebrarlo el primer día de la semana, obviamente porque se apareció a sus discípulos durante 7 semanas el primer día de la semana. Y luego nos dice que tuvo una cena, que es la cena del Señor con pan y vino. Y nos dice que se bautizó. Cuando Juan bautizaba para el perdón de los pecados, él se bautizó sin tener pecado. Y con esos 3 sacramentos han sobrevivido casi 2000 años. No es que sean peores cristianos los protocristianos, los primeros cristianos, que nosotros. Tampoco necesitamos que nuestros predicadores nos hablen de teología profunda, porque esa doctrina es evidente para cualquier persona del mundo, de cualquier época. Las verdades más sencillas del cristianismo las puede entender un niño. Por eso se nos explica el arca de Noé. Dice, si no te subes al arca de la salvación, va a venir la destrucción, la muerte o cualquier cosa, y no te vas a poder salvar. O sea, son cosas ilustrativas que cualquier niño puede entender sin importar tu grado educativo. No tendrías que ser un doctor en finanzas para entender el tema de Cristo y su salvación. Y para mí esa es una de las genialidades del cristianismo, que la hace muy verdadero. Que el predicador más ignorante de la zona más alejada, me refiero en cuanto a teología, puede decirte la verdad de la resurrección de Cristo, atestiguarla. Y podemos hablarlo como con un lenguaje muy sofisticado para, no sé, comentarlo con alguien con filoafrones, ¿no? Con adictos a la necedad. O lo podemos hablar con un niño, la misma doctrina, pues.
But the other thing is that, never mind about the academic theologians, bishops and vicars, who will attack us for taking scriptures, or for accusing people of taking scriptures literally. And of course we don't believe the book of Genesis literally. And yet they do preach about what Adam and Eve did, as though they did exist, as though they're somehow, it's a sort of license to talk about things which they know and anybody of any sophistication knows is fiction, and yet they will treat their congregations, their sheep, as though they did exist, as though they were factual, and a huge number of those congregations actually think they did exist. ¿Ven cómo hablan ellos de su grado de sofisticación? Es muy curioso cómo funciona la soberbia humana, ¿verdad? O sea, creen que saben algo, pero realmente lo que creen que saben son conjeturas. Nosotros también tenemos una conjetura, pero nosotros decimos es una tradición oral de testigos que están diciendo la verdad. Ahora, el relato de Génesis es tan lejano porque hay una barrera enorme que es la gran inundación, que es el diluvio, ¿no? Entonces, todo lo que fue el mundo antiguo antes del gran diluvio quedó borrado, quedó sepultado, y realmente lo que podríamos conocer es de la familia de Noé hacia nosotros, que es como otra generación. Y es de donde podemos tomar ideas de arqueología o de lenguaje, etcétera, ¿no? Por eso podemos trazar cómo se dieron las cosas en un mundo después de esta gran inundación, cómo se esparció el ser humano a partir de ahí, ¿no? Pero todo lo que está sepultado por las aguas de la gran inundación, hasta podríamos dudar de la manera en la que fueron datadas por nuestros medios científicos, porque si todo quedó inundado, pues queda alterada la composición. Well, there's another point there, is that they never admit how they have come to stop taking it literally, because you have all these people criticizing us for our crass literalism. We're as fundamentalist as the fundamentalists, and yet these moderates don't admit how they have come to be moderate. What does moderation consist of? It consists of having lost faith in all of these propositions, or half of them, because of just the hammer blows of science and secular politics. Of the crass literalism of the critics. Yeah, religion has lost its mandate on 1,000 questions. And moderates tend to argue that this is somehow a triumph of faith, that faith is somehow enlightening, whereas it's been enlightened from the outside. It has been, it has been intruded upon by On science. that point, Bueno, pero ahí no puedes, o sea, la estructura de cómo funciona, por ejemplo, la iglesia cristiana es autorregulatoria. Porque, por ejemplo, un pastor, ¿no?, que haya decidido apostatar de Cristo, no sé, supongamos que sus niños dejaron de ser niños y ahora son adolescentes. Y se nota claramente que nadie creía en lo que predicaba ese pastor. Y la persona, en lugar de tener vergüenza y bajarse de ese lugar, él se mantiene como pastor porque de ahí es de donde alimenta a su familia, aunque él no crea. Entonces creo que hay formas en las que la iglesia se dé cuenta de la falta de fe de ese pastor y que no debería estar ahí predicando, simplemente por utilizar la lógica, ¿no? Y entonces la iglesia tiene estas formas autorregulatorias de decir, pues ya no voy a ir con esta persona porque en realidad no está predicando la verdad. Y entonces la persona tendría que reconocer, etcétera. O sea, pero no sé si me deben entender, como que también tiene un tema como de carrera, porque no porque esta persona esté perdiendo la fe, significa que el que va y escucha, yo no sé qué hay en el corazón de esa persona, no conozco su vida personal, nada más escucho un mensaje de la Biblia y puede impactarme porque el Espíritu Santo sigue trabajando a través de esa persona. Entonces ahí sí se vuelve un poquito autorregulatorio ese tema, porque no podríamos tener una policía del corazón para saber exactamente qué pasa por la mente de cada quien. Y esa duda que esa persona alberga en su corazón
si la saca podría perder su trabajo y entonces mejor la guarda. I was wanting to raise myself about our own so-called fundamentalism. There's a cleric in Southwark, the first person I saw attacking you and I in print as being just as fundamentalist as those who blew up the London Underground. Do you remember? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría con Sam Harris? Que él vive de crear, de promover una espiritualidad y que de pronto dije, ya no voy a ser pastor cristiano. Perdería quizás todos sus millones de seguidores y todo el dinero que obtiene de mantenerse en esa postura. O sea, mi pregunta es si él tendría dudas de su ateísmo y que lo que el cristianismo dice es verdad. Y si él estuviera dispuesto a hacer ese salto, porque evidentemente estos dos hombres no lo hicieron. Ya lo sabemos porque ya llegó su vida a su fin, ¿no? Pero mi pregunta es los que están vivos. ¿No sería contradictorio para ellos estar sentados en esta mesa si dentro de sí mismos albergan dudas acerca de si su ateísmo, que ahora ya sabemos después de los años que es falso el materialismo? ¿O estarían ellos dispuestos a aceptar el ensayo de Thomas Nagel, lo cual los llevaría a ser panteístas en lugar de ateístas? I share your impatience with the officials of the churches, the people who this is their professional life. It seems to me they know better. Right. The congregations don't know better because it's maintained that they should not know better. I do get very anxious about ridiculing the beliefs of the flock because... Bien, ya está hablando en términos de... Utilizó el tema del rebaño y las ovejas para hablar en términos de Nietzsche, ¿no? De decir los superiores y los inferiores. Y la iglesia cristiana no funciona así porque la cabeza es Cristo. Lo acabo de leer en el credo, ¿no? Entonces, los que son parte del clero, su llamado es a servir a la iglesia, no a encabezarla para mantenerla en la ignorancia. Yo, por ejemplo, no formo parte del clero. Soy un cristiano común y puedo contestar a sus inquietudes de ellos desde el punto de vista cristiano. Y ahora, yo no soy la cabeza del cristianismo para decirles esto es lo que piensan todos los cristianos, pero estoy muy seguro que muchísimos cristianos suscribirían a mis comentarios. Of the way in which they have ceded to their leaders, they've delegated authority to their leaders, and they presume their leaders are going to do it right. So I think in this, who stands up and says the buck stops here? Right. Well, it seems to me it's the preachers themselves, it's the priests, it's the bishops, and we really should hold their feet to the fire. For instance, just take the issue of creationism. If somebody in a fundamentalist church thinks that creationism makes sense because their pastor told them, well, I can understand that and excuse that. We all get a lot of what we take to be true from people that we respect and whom we view as authorities. We don't check everything. But where did the pastor get this idea? Pues el pastor saca la idea de una Biblia, ¿no? O sea, en este caso tendríamos que... Y la Biblia, pues la palabra Biblia es como colección de libros, ¿no? Pero la idea de creacionismo está entendida en Génesis. Y entendemos que Génesis es una revelación de parte de Dios. O sea, que Dios le dijo a Adán cómo creó las cosas y Adán se la transmitió a Set. Y Set a sus hijos, a su hijo. Y vivieron suficiente tiempo para hablar con los hijos de sus hijos. Adán se lo transmitió a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Malaleel, Malaleel a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec a Noé. Y a partir de Noé hasta, bueno, hay otra genealogía hasta Abraham, y luego de Abraham hay otra hasta Jacob, y Jacob a Leví, y Leví a Moisés. O sea, es una transmisión oral. Esa es la razón por la que creemos en eso. No es porque no lo dijo el pastor. And I don't care where he or she is responsible because their job
is to know what they're talking about in a way that the congregation We have to isn't. be a little bit careful not to sound condescending when we say that, and in a way it's reflecting the condescension of the preacher. Yes, because So- I'll take things that you and Richard say on the human and natural sciences, not without wanting to check, but I'm often unable to, but knowing that you are the sort of gentleman who would have checked. If you say, the bishop told me it, so I believe it, you make a fool of yourself, it seems to me, and one is entitled to say so. Just as one is entitled when dealing with an ordinary racist to say that his opinions are revolting. He may know no better, but that's not going to save him from my condemnation. And nor should it. And I think exactly it's condescending not to confront people, as it were, one by one, or on. ¿Pero qué significa que una persona te condene? ¿Te condene a dónde? No entiendo a dónde te podría condenar una persona, por ejemplo, él, y luego ya no está vivo. ¿A dónde me condena? O cómo, solo porque no. Ahora, obviamente, el tema del racismo, pues es una estupidez, ¿no? Ni siquiera se sostiene desde el punto de vista cristiano, porque todos somos hijos de Noé, y Noé es hijo de Adán, y Adán es hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos. Y no sé de dónde sacarían la idea de que existen las razas, porque si venimos de la misma familia, de Noé y su esposa, que tuvieron 3 hijos y cada uno de ellos tuvo una esposa, y de ahí salen todas las familias de la tierra. Pero no es como que yo condene a una persona que piensa diferente que yo. Pues yo, ¿quién soy? ¿Quién me siento? Pues si está pensando falsedades y uno le expone la verdad, tampoco tengo por qué condenarlo porque quiera vivir en una falsedad, como en el caso de estos 4 hombres. Yo pienso que están ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, como dice la Biblia, porque son enemigos de Dios. El que los va a condenar, pues, es Cristo, que es el juez. No yo, pues eso le corresponde a Cristo. ¿Por qué está él tomando un lugar que no le corresponde? Mass. So But it is public opinion Well- is often wrong. Mob opinion is almost always wrong. But let's linger on Religious this opinion issue is of wrong. authority. Religious opinion is wrong by definition. We can't avoid this. I wanted to intrude the name H.L. Mencken at this point. Now, a very justly celebrated American writer, not particularly to my taste, much too much of a Nietzschean, and what really was once meant by social Darwinists Right. at one stage. But why did he win the tremendous respect of so many people in this country in the 20s and 30s? Because he said the people who believe what the Methodists tell them and what William Jennings Bryan tells them are fools. They're not being fooled, they are fools. They should... Shame on them for believing these. Yes, Yeah. it's they make themselves undignified and ignorant, and no mincing of words here, and a great admixture of wit and evidence and reasoning. It absolutely works. The most successful anti-religious polemic there's probably ever been in the modern world. In the 20th century. Es como lo que está diciendo, ¿no? Que Sócrates le estaba abriendo los ojos a la verdad a la gente, pero pues Sócrates no conocía a Cristo. Entonces, ¿de qué les estaba abriendo la verdad? O sea, por ejemplo, pues sí, obviamente los dioses de los griegos eran falsos porque Cristo es Dios. Entonces, cuando él dice, no, es que mi labor era abrirle los ojos a las personas porque ahora son ateas, porque lo acusaban de que él estaba promoviendo otros dioses que no eran sus dioses. Ok, está bien. Pero hay una arrogancia en Sócrates de creer que él les estaba abriendo la verdad cuando pues en realidad, y luego la disfrazaba de que decía, yo lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Pues es lo mismo que están haciendo ellos. Anyway. I think we just touched upon an issue that we should really highlight. This whole notion of authority, because religious people often argue that science is just a tissue of uncashed checks. You know, we're all relying on authority. How do you know that the cosmological constant is whatever it is? You know, so I think you two are well placed to do this. Differentiate the kind of faith placing in authority that we practice without fear in science and rationality generally, and the kind of faith placing in the preacher or the theologian that we criticize. Well, what we actually do, Bueno, lo que ellos están criticando es el argumento desde la autoridad, ¿no? Pero que se puede, o sea, que se vuelve dogmático. Pero la autoridad que yo sí estoy sugiriendo es la de Cristo, ¿no? Si Cristo se levantó de entre los muertos, es Dios, y Dios no miente. Entonces las cosas que Él dijo son verdaderas y son dignas de confianza. Si Cristo habló de una gran inundación, como los tiempos de Noé,
pues confiamos que lo que él dice es verdad. Y de la autoridad de Cristo, pues ya es donde todo tiene orden. Pero yo no veo a Cristo como alguien que sea impositivo incluso acerca de la verdad, porque si tú estudias los evangelios, él entra en conversación con las personas y les hace preguntas para que razonen. Entonces, ¿por qué creer que el uso de la razón es exclusivo de un racionalista? ¿No? Un racionalista le pone énfasis en la razón, pero no significa que sea el único dueño del uso de la razón. When we who are not physicists take on trust what physicists say, is we have some evidence to suggest that physicists have looked into the matter, that they've done experiments, that they've peer-reviewed their papers, that they've criticized each other, that they've been subjected to. Para hacer que tenga razón el materialismo, tienes que adscribirte, por ejemplo, a dogmas como que no existe lo metafísico, ¿no? Que no existe Dios. Entonces tienen que hacer conjeturas y sobre esas conjeturas construyen lo que ellos llaman ciencia. Y no es que no sea ciencia, claro que sí, porque sobre todo que tienen que ver con este paradigma de lo experimental, ¿no? Pero, por ejemplo, los hechos históricos no los puedes volver a experimentar hablando de cosas como el Big Bang, ¿no? O el hecho de que Cristo es Dios que se metió a la humanidad. No puedes en un laboratorio replicar eso. Entonces tienes que utilizar un paradigma de ciencia forense, donde aceptas que no se puede y entonces usas otros métodos que no son el experimental para tratar de encontrar las causas de las cosas que alcanzas a ver, ¿no? De la realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, por ejemplo, si yo tengo este relato oral del Génesis, también hay ciencia de eso. O sea, ¿cómo sería una ciencia que acepte lo sobrenatural? No sé si me doy a entender. No hay ningún problema en cuestionarla, pero vamos a tratar de investigar por qué lo oral nos habla de la gran inundación. ¿Cómo pudo haber ocurrido? ¿De dónde salía tanta agua? Y puedes hacer hallazgos porque confías en que esto es verdad. En el momento en que descubras que no es verdad, pues puedes desecharlo, ¿no? Pero por lo pronto sabemos que el manto terrestre está lleno de agua. Well, the antithesis of No, that. no religious person is ever able to say what Einstein said. If I'm right, the following solar event will occur off the west coast of Africa in, I forget how many years and months from now, and it did, within a very tiny degree of variation. There's never been a prophecy that's been vindicated like that, or anyone willing to place their reputation and their, as it were, their life on the idea that it would be. I was once asked. ¿Pues que no conocen el Salmo 22? Pues es que no lo conocen, ¿ves? El Salmo 22 empieza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 12, mis enemigos me rodean como una manada de toros. Verso 14, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Verso 15, mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Verso 16, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Verso 17, puedo contar cada uno de mis huesos, mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Verso 18, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. O sea, si esto no te recuerda a la crucifixión y te das cuenta que estuvo escrito 1000 años antes, pues no sé, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué otra cosa te gustaría escuchar? Pues, ¿cómo el rey David iba a anticipar que iba a haber una crucifixión? Si el reino persa que lo instituyó fue formado siglos después de este salmo. Ni siquiera había existido el Imperio Romano. There's nothing about mystery in science. There's puzzles, there's deep puzzles, there's things we don't know, there's things we'll never know, but they aren't systematically incomprehensible to human beings. The glorification of the idea that these things are systematically incomprehensible is, I think, has no place in science. Which is why I think we should be quite... Pero ¿por qué no habría lugar en la ciencia
que hubiera cosas que son insondables para ti. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo creo que ya se convierte en miopía. Decir, no, es que solamente lo científico tiene que ver con lo que yo alcanzo a comprender. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo que nosotros percibimos como un universo infinito es como una invitación a explorar lo realmente infinito que es Dios? Y obviamente en la ciencia, asumiendo que existe este ser incomprensible, solo podríamos comprender lo que Él nos permite conocer de Él, que es lo que Él se revela, o sea, qué es lo que Él muestra de Él. Conocemos a Cristo, por ejemplo, a ese sí lo podemos comprender. Si Él envía a su Espíritu Santo, conocemos el Espíritu Santo. Y aunque Él sea un ser eterno e insondable, no creo que le moleste que empecemos a entrar a la habitación y prender la luz y examinar todo lo que implica Él. Y entonces ya eso hace que la teología se convierta en ciencia. La ciencia de Dios. O sea, yo pienso que forman ellos una especie de monigote de Dios, una caricatura, y la critican. Eso es un hombre de paja lo que están haciendo. Porque no están hablando de Dios, el que se muestra hacia nosotros, que lo podemos... Otra forma donde lo podemos examinar es aquí, ¿no? En las Escrituras. ¿Qué conocemos de Dios? Esto es lo que conocemos de Dios. Que hay cosas que no entiendes, está bien, no pasa nada. No estás obligado a entenderlo, ¿no? No sé por qué también ellos sienten que tendrían que estar obligados a entender a Dios cuando es un ser insondable. Digo, no significa que te des por vencido, por eso se me hace interesante que critiquen a los teólogos. Los teólogos eso hacen. De toda la inmensa cantidad de seres humanos, hay unos que quieren estudiar cómo es Dios, y algunos estarán en los pasillos incorrectos o con la actitud incorrecta, pero lo están haciendo. Y de alguna manera ellos también son teólogos, porque les preocupa el tema. Si no, ¿qué relevancia tendría si no dijeran abiertamente somos ateos y consiguieran fondos para que les financien sus maneras de pensar, ¿no? What we can see is that what scientists have constructed over the centuries is a series of tools, mind tools, thinking tools, mathematical tools, and so forth, which enable us to some degree to overcome the limitations of our evolved brains, our Stone Age, if you like, brains. And overcoming those limitations is not always direct. Sometimes you have to give up something. Yes, you'll just never be able to, as you say, to be able to think intuitively about this. But you can know that even though you can't think intuitively about it, there's this laborious process by which you can make progress, and you do have to cede a certain authority to the process, but you can test that, and it can carry you from A to B. In the same way, if you're if you're a quadriplegic, an artificial device can carry you from A to B. Doesn't mean you can walk from A to B, but you can get from A to B. Yes, I mean, the bolder physicists will say, "Well, who cares about intuition? I mean, just look at the math." That's right. They are comfortable with living with their prostheses. Well, the perfect example of that is just dimensions beyond 3, because we can't visualize. Pues es otra de las cosas que hay que anotar, ¿no? Que no podría haber ciencia si no presupones que hay un orden lógico detrás de ella. Que justo eso es de lo que habla Thomas Nagel. Nos acercamos a la ciencia y construimos todo este cuerpo y le damos logicidad a logos, ¿no? Porque hay un logos que lo hizo. Esa es parte como de los fundamentos de la ciencia. Asumir que hay una lógica detrás de esto. Si no, no podrías construir todo ese cuerpo. Y al final, pues, se convierte en una premisa religiosa. Porque si dices, todo surgió por accidente y todo es desordenado y no existen valores objetivos, entonces nada de lo que digas tiene sentido. O sea, cualquier premisa que digas pierde validez porque no hay nada sólido sobre cuál construirlo. We are quite willing to say there are many things we don't know. What Haldane, I think it was, said, the universe is not just queerer than we understand, it's queerer than we can understand.
We know there'll be great new discoveries. We know we'll live to see great things, but we know there's a tremendous amount of uncertainty. That's the whole distinction. The believer has to say not just that there is a God, the deist position, that there may be a mind at work in the universe, a proposition we can't disprove, but they know that mind and can interpret it. They're on good terms with it. They get occasional revelations. They have a book that is verbatim briefings from it. Yes. Now, any decent argument, any decent intellectual has to begin by excluding people who claim to know more than they can possibly know. You start off by saying, well, that's wrong to begin with. Now can we get on with it? Yeah. So theism. Pero ¿por qué excluir a las personas porque piensan diferente que tú? O sea, deberías tener como humildad de decir, pues estoy ciego, ¿verdad? Ahora, nosotros no decimos que conocemos a Dios a la perfección. Conocemos lo que Él nos ha mostrado. Eso sí lo podemos conocer. Podemos leer los testimonios de lo que Él se dijo y hacer interpretaciones, pero no significa que sepamos todo acerca de Dios porque es un ser insondable. What you just said, Christopher, actually, I think strikes anxiety in a lot of religious hearts, because it just hasn't been brought home to them that this move of theirs is just off limits. It's just not. It's not the game. It's not. It doesn't. You can't do that. And they've been taught all their lives that you can do that. This is a legitimate way of conducting a discussion. And here suddenly we're just telling them, I'm sorry, that is not a move in this game. In fact, it is a disqualifying move. Right. Pero, ¿por qué tendríamos que engancharnos en discusiones con las personas? O sea, creo que ellos tienen derecho a decir sus argumentos y el cristianismo tiene derecho a responder si quiere. Pero si no quiere, pues qué bueno que digan sus cosas, ¿no? O sea, creo que hay libertad de expresión si ellos dicen, por ejemplo, o sea, yo sostengo que el ateísmo es un fraude, ¿no? Porque se encargan de hacer aseveraciones que son mentiras para atraparse en sus ideologías. Y pues sí pienso que a alguien que es ateo le gusta el engaño. Y yo, ¿cómo lo voy a cambiar de su engaño discutiendo? No creo. No creo que si yo le presentara todas las evidencias, la persona entrara en razón. Porque está ciego. O sea, como por más que le expliques, mira, los colores son así, 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 la persona no percibe que existe otra realidad fuera de la que alcanza a percibir, que es sí mismo, ¿no? Que es la ceguera. O sea, tendría que venir un milagro para sacarlo de su ceguera. Como lo que hizo Cristo cuando vino, que volvía a que los ciegos vieran, ¿no? Tendrían ellos que tener un encuentro con Cristo para que vieran la verdad. Y solo lo van a hacer si se acercan a Él con humildad, no por una discusión. Yo estaría perdiendo el tiempo si me pongo a discutir con cada ateo. Estaría perdiendo tiempo muy valioso de mi vida, pues. Sí puedo tener la misericordia de tomar tiempo y escuchar los argumentos, como lo que estoy haciendo ahorita, y justo esa es la razón para hacer este video, a ver si alguien reacciona, si alguien se lo encuentra por accidente, o por el algoritmo, o por Dios. Pero no es para ponerme a debatir con la gente, para demostrarles que yo sé más que ellos. Yo simplemente creo que veo la realidad completa, o más completa, en cuanto a que entiendo que existe Dios, los cielos y la tierra. Y ellos los veo miopes porque nada más piensan en el materialismo, porque este video es antiguo, pues, o sea, esto ya quedó superado, al menos entre la gente que lo discute con seriedad. Precisely the move you can't be respected for making. Yeah, yes. Just adumbrate the move for me a bit, if you would, or for us. Perhaps only for me. Say what you think that move is. Somebody plays the faith card. Yes. They say, look, I am a Christian, and we Christians, we just have to believe this, and that's it. At which point, I guess the polite way of saying it is, well, okay, if that's true, you'll just have to excuse yourself from the discussion because you've declared yourself incompetent to proceed with an open mind. Now, if you really can't defend your view,
then sorry, you can't put it forward. We're not going to let you play the faith card. Now, if you want to defend... Bueno, es que esa declaración se sostiene con las evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Y hay muchísima información, o sea, en internet ahora, en el 2025. Te puedes meter a muchísimos canales que lo explican y adelante, ve a estudiarlo. ¿Por qué tendríamos que engancharnos en discusiones? Eso es lo que no entiendo. Sí, exactamente, uno se excusa, dice, no tengo mucho que discutir, pero toda la información está aquí, la puedes revisar y si tienes alguna duda, pues pregúntame, ¿no? Yo te la puedo contestar y la examinamos juntos, pero no significa que nos vamos a meter a discutir. Defend what your holy book says in terms that we can appreciate, fine. But because it says it in the holy book, that just doesn't cut any ice at all. And if you think it does, you're clearly, that is, first of all, that's just arrogant. It is a bullying move, and we're just not going to accept it. And it's a move that they don't accept when Exactly. done in the name of another faith. Exactly. Pero es eso, o sea, pues vamos a examinarlo, ¿no? Vamos a examinarlo juntos, trae tus dudas y las vemos y las revisamos. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué dudas tienes de la resurrección de Cristo? Esa sería la pregunta que yo le haría. Tráemelas, yo sí te puedo dedicar algo de tiempo y las podemos examinar con gusto, pero tráemelas sinceramente, no para ponerte a discutir conmigo, porque ahí se meten un montón de cosas como emociones, pero las podemos ver, o sea, no... Ese es el tema como de acercarlo a la fe. Yo tengo fe en que Cristo dijo la verdad y aunque no tengo todos estos detalles, sé que lo que Él dijo es verdad. Sé que resucitó de entre los muertos. Traigamos las evidencias y las revisamos juntos. Sinceramente. Desde el punto de vista que tú quieras. Claro que sí. Eso es lo que hace la iglesia cristiana. Por eso es el ser testigos, ¿no? Pero si piensas que uno está obligado a meterse en un cajoncito para discutir, en una jaula, pues no tiene sentido. No tiene sentido perder el tiempo. Preferiría dedicárselo a cuidar a mi sobrino. I think the weakest link is this foundational claim on the texts. This idea that we know that the Bible is the perfect word of an omniscient deity, because that is an especially weak claim, and it really is the claim. It's really the gold in their epistemological gold standard. I mean, it all rests on that. That if the Bible is not a magic book, Christianity in this case evaporates. If the Quran is not a magic book, Islam evaporates. And when you look at the books and ask yourself, is there the slightest shred of evidence that this is the product of omniscience? Is there a single sentence in here that could not have been uttered by a person for whom a wheelbarrow would have been, emergent technology? You have to say no. I mean, there's not. If the Bible had an account of DNA and electricity and other things that would astonish us, then okay, our jaws drop suitably, and we have to have a sensible conversation about the source of this knowledge. Dinesh, this is... Bueno, hace una declaración más fuerte que es la resurrección de Cristo. Pero otra vez, los primeros cristianos no necesitaban el Nuevo Testamento para ser cristianos. Al menos durante las primeras 2 décadas en lo que se escribía el primer evangelio de Marcos, los primeros cristianos no tenían más que el Antiguo Testamento para revisar si Cristo había cumplido con lo que estaba escrito acerca del Mesías en la ley, los profetas y los salmos. Pues sí, ¿no? Lo que estaban verificando era si lo que se había escrito acerca de Cristo en el Antiguo Testamento era verdad, y si hubiera sido falso no se habría esparcido el cristianismo tan potentemente a lo largo del Imperio Romano. I have a question for the three of you. Is there any argument for faith, any challenge to your atheism that has given you pause, that has sent you back on your heels, where you felt you didn't have a ready answer, etc.? Actually, I can't think of any. I mean, I think the closest is the idea that the fundamental constants of the universe are too good to be true, and that does seem to me to need some kind of explanation if it's true. I mean, Victor Stenger doesn't think it is true, but many physicists do. I don't think, it certainly doesn't in any way suggest to me a creative intelligence, because you're still left with the problem of explaining where that came from. Right. And a creative intelligence who's sufficiently creative and intelligent enough to fine-tune the constants of the universe to give rise to us
has got to be a lot more fine-tuned himself than... Yeah, than why create all the other planets in our solar system dead? well, that's a separate question. Yeah, but- say, well, if it was that good. Yeah. I mean, Yes. Bishop Montefiore was very good at this, was a former friend of mine, say that you have to marvel at the conditions of life and the knife edge on which they are. So it is a knife edge, yes. Our planet is, a lot of it too hot or too cold. Right. There's other climate, Riddled the other parasites. planets are completely too hot or too cold to support life. And that's just one solar system, the only one we know about where there is life. Not much of a designer. And of course you can't get out of the infinite regress. But I've not come across a single persuasive argument of that kind. But I wouldn't have Vean cómo se ponen a decir como si ellos fueran los creadores lo harían diferente que y no es tan inteligente como esperaríamos que fuera. Sin embargo, cuando estudias el tema del diseño inteligente, también tienes que considerar el tema del pecado, que el pecado trajo la degradación y introdujo la muerte a este universo. Pero pues sí tendrías que ser un poquito arrogante o muy arrogante para decirle a Dios que tú sabrías crear mejor las cosas, ¿no? Bueno, lo que se me hace interesante de esta primera conversación es que todo deriva en cuestiones morales acerca de lo que está bien y lo que está mal, que pues para C.S. Lewis es una de las demostraciones de la existencia de Dios, la ley natural de tratar de ponderar qué está bien y qué está mal en cuanto a valores. Y al final ellos llegan a este tema de si existen los valores objetivos y cómo deberían ser las cosas, o si alguna de sus declaraciones derivaría en consecuencias, si ellos se sentirían responsables o no. ¿Responsables ante quién? Ante Cristo, ¿no? Me imagino, porque eso es dentro de lo más profundo de su ser, aunque ellos pues lo rechazan. Entonces, bueno, este es el primero y voy a escuchar también el segundo, pero a ver qué tal sale.